fondos para universidades. Pese al aumento para gastos de funcionamiento concretado ayer, el presupuesto total es un 71% inferior al de 2023, con el último incremento para ese rubro otorgado por el Ministerio de Capital Humano. El presupuesto vigente total pasó a ser de $1.440.3970000, apenas un 4,1% más que el de 2023, pero queda muy por debajo si se considera la expectativa de inflación para 2024. Personal médico y estudiantes protestan frente al Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, contra el congelamiento presupuestario. AP Foto Víctor R. Caivano sobre el filo de la masiva marcha de esta tarde, cuya consigna es en defensa de la Universidad Pública Argentina. El Ministerio de Capital Humano anunció anoche en un comunicado que les transfirieron a las 65 universidades públicas poco más de $24 millones para gastos de funcionamiento. Este ítem, bajo el nombre de asistencia financiera para el funcionamiento universitario, representa solo el 7,9% del presupuesto total. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias anoche confirmaron que depositaron el 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con el aumento del 70% de los gastos de funcionamiento por un total de $10.075.000. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado que espera que se llegue hasta el final en la investigación del caso Pegasus después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la causa por el espionaje a los móviles de la titular de Defensa, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande Marlaska y Luis Planas, tras recabar nueva información de las autoridades francesas. Esperemos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que fue lo que quiso el gobierno precisamente cuando lo denunciamos y tuvimos conocimiento de la infección, ha expresado Robles en declaraciones a los periodistas en el Senado tras recordar que hubo quienes criticaron al gobierno por poner en conocimiento de la infección de los teléfonos con el programa informático Pegasus. De esta forma, la titular de Defensa ha apelado a que es el juez el que tiene que determinar las diligencias que procedan, y ha valorado positivamente la colaboración de las autoridades españolas y francesas. Además, ha asegurado, el gobierno va a colaborar con lo que sea necesario. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la reapertura de la causa en la que investigaba la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus tras haber recibido una orden europea de investigación, hoy emitida por las autoridades judiciales de Francia. Todos los grupos del Congreso se han posicionado este martes en contra de la iniciativa de Vox para expulsar migrantes irregulares, eliminar subvenciones a organizaciones no gubernamentales, y suspender la cooperación y las ayudas a países africanos. El diputado de Vox Ignacio Oces ha recalcado en su defensa de la iniciativa que los datos de la inmigración ilegal en España son escalofriantes y terroríficos, y ha apuntado que las consecuencias son un drama que solo parece importar a Vox. Les han dicho que en España no es necesario cumplir la ley, que no es necesario entrar legalmente, ha destacado. Asimismo, el socialista ha subrayado que el PSOE votará en contra de todo lo que vulnera los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, y ha recalcado que Vox nunca logrará que voten a favor de lo que vulnera la democracia. Tesh City, de Sumar, ha criticado a Vox por llevar al Congreso de los Diputados iniciativas apocalípticas y vacías de contenido y ha invitado al PSOE a aprobar la ley para regularizar extranjeros. Hershkovich fue detenido el 29 de marzo de 2023 en la ciudad de Ekaterimburgo. El periodista fue arrestado tras recabar información sobre el grupo Wagner, entonces controlado por el ahora fallecido oligarca Yevgeny Prigozhin e implicado en la ofensiva militar en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en febrero en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson la posibilidad de liberar a Hershkovich, siempre y cuando observara pasos recíprocos por parte de las autoridades estadounidenses. La detención del periodista tuvo lugar días después de que el citado diario estadounidense publicara un artículo suyo bajo el titular "La economía de Rusia está empezando a desmoronarse". Hershkovich se convirtió así en el primer periodista estadounidense detenido en territorio ruso desde el final de la Guerra Fría.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó el diálogo que mantiene con el gobierno, señaló que hubo avances para la aprobación de la ley bases y se mostró confiado para llevar adelante el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei. Con respecto a la no aprobación de la ley Ómnibus, Jaldo destacó las modificaciones propuestas por los gobernadores que aceptó el gobierno para garantizar la viabilidad del proyecto en la Cámara de Diputados. Entiendo que, de no mediar algún tipo de imprevisto, la ley base se va a sancionar, sentenció el gobernador tucumano, un día después de que el presidente Javier Milei anunciara superávits gemelos por cadena nacional. En paralelo, el jefe provincial se mostró optimista para llevar adelante el Pacto de Mayo que había propuesto el primer mandatario. La iniciativa planteaba un encuentro con gobernadores y expresidentes en la provincia de Córdoba. En el medio de la concentración en Plaza Ousay, ubicada en el centro de diferentes sedes de la UBA, había estudiantes, docentes y no docentes concentrados para marchar a Congreso y luego a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública. Durante una entrevista que realizaban dos jubiladas en diálogo con TN, hubo un cruce con una tercera que se sumó a la discusión. La política es eso. Está como el Gaumont que iban a cerrar, y yo paso todo el tiempo y está abierto, argumentó en contraposición. Sin embargo, la mujer le respondió que ella tiene una sobrina que es directora de cine y que también se quedó sin trabajo. Marcha universitaria. ¿A qué hora empieza? ¿Qué calles estarán cortadas y cuál es el reclamo de la UBA? La movilización comenzó este martes a las 15:30 en la Plaza del Congreso Nacional, ubicada en Avenida Callao y Avenida Rivadavia. Una mujer fue a merendar a un restaurante ubicado en Vicente López y pidió café, sándwich, torta y yogur. El precio y la calidad no la consigues en ningún lugar, expresó Lía. Foto. Tecpapara@liafo lee también. Una joven fue a la pastelería de Betular y pidió avocado toast, sándwich y tiramisú. ¿Cuánto gastó? La publicación tuvo miles de reproducciones y muchos me gusta. En la descripción la influencer informó que en el restaurante se pueden comer otras especialidades como pastas, hamburguesas, ribs y cortes de carne con ensaladas. El lugar se encuentra en Avenida del Libertador 105, Vicente López. Este martes 23 de abril miles de personas participarán de la Marcha Federal Universitaria, en reclamo contra el brutal ajuste presupuestario del gobierno que pone en jaque a la educación pública superior en todo el país. El acto central, que se prevé multitudinario, será a las 18 horas, en la Plaza de Mayo. Columnas de estudiantes saldrán de las facultades UBA hacia la Plaza del Congreso Nacional, Avenida Callao y Avenida Rivadavia. Concentración en el Congreso Nacional y marcha hacia Plaza de Mayo. Concentración en el Congreso Nacional y marcha hacia Plaza de Mayo 17:30. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 22 grados. Prefiero sin épica y volver a casa seca, le respondió la que estaba a su lado. Me parece que esta vez va a haber más gente todavía, dice la que añoraba la lluvia. Afirma que las universidades del conurbano son mucho más que un lugar al que ir a buscar un título. Allí, la Asamblea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDAL, lo eligió presidente para el nuevo cuatrienio. Es la primera vez que una universidad del conurbano preside la institución. A través de un duro comunicado, la CGT cuestionó una a una las declaraciones hechas ayer en cadena nacional por el presidente Javier Milei, en las que se refirió a un supuesto repunte de la economía. La Central Obrera dijo descreer que la política económica actual sea sustentable en el tiempo y la cuestionó por estar hecha sobre la base de un tejido social agobiado por la pobreza. El cuestionamiento central de la declaración titulada Lo que le falta contar al gobierno nacional apuntó contra la celebración del superávit fiscal mencionado por el mandatario y la desbarató describiendo los costos sociales, políticos y económicos que ese supuesto logró. Criticó contra la licuación de los salarios y jubilaciones, las deudas con las provincias, el desfinanciamiento de la educación, la interrupción de la obra pública, la recesión y la postergación de pagos de importaciones. Entre otros puntos, precisó que la caída del gasto público y del 70% de la caída del gasto primario del que se jactó Milei tuvo como precio la caída en jubilaciones y pensiones, recorte del 15% en subsidios energéticos, y otro 15% por el freno de la obra pública.
El S&P Merval trepa 1%, pero los bonos frenan rally y rebota el riesgo país. El índice líder S&P Merval ganaba un 1% a 1.280.787 unidades, contra su récord en pesos de 1.334.440,11 puntos anotado a inicios de febrero pasado. El índice líder S&P Merval ganaba 1% a 1.280.787 unidades, contra su récord en pesos de 1.334.440,11 puntos anotado a inicios de febrero pasado. Bonos y riesgo país. En ese contexto, los bonos soberanos en dólares operan con bajas tras escalar hasta 6% el lunes. A su vez, el riesgo país medido por el JP Morgan rebotaba 1,2% hasta los 1.162 puntos básicos. El S&P Merval trepa 1%, pero los bonos frenan rally y rebota el riesgo país. Y aseguró que lo que sí se observa es que lleva adelante un programa heterodoxo en la macro. No obstante, advirtió que una gran inconsistencia es que el ajuste que lleva adelante es muy dañino en términos fiscales, ya que la caída en la actividad impacta negativamente en la recaudación tributaria. Y es que apuntó que las finanzas de las provincias evolucionaron peor que las de la nación. Eso hace que la licuación de jubilaciones, que baja mucho el gasto del gobierno nacional, no tenga el mismo efecto para los gobernadores, explicó. Así, ambos economistas coincidieron en los riesgos que implica un recorte excesivo y desordenado del gasto, los problemas de gobernabilidad y la adicción al atraso cambiario. En paralelo, anunciaron el otorgamiento de otra suba del 70% que se girará en el mes de mayo. Además, señalaron que los gastos en funcionamiento representan un pequeño porcentaje con respecto a los ingresos totales de las universidades. Adorni habló sobre las universidades en su habitual conferencia de prensa. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero, que quiere recibir otros servicios o mejor calidad educativa. De todas maneras, en el Poder Ejecutivo explican que no es un plan que impulse el gobierno y que si se implementa, seguramente será para mucho más adelante. Advierte que el proyecto generaría pérdidas de competitividad para el sector de hasta el 35% frente a los insumos importados y que atenta contra la industria nacional. Adimbra le envió una carta a Luis Caputo y a las autoridades del Congreso en la que alerta sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El RIGI está incluido en el texto de la ley Ómnibus que el gobierno quiere aprobar antes del 25 de mayo. Los que se enfoquen en la exportación y superen los $1.000 millones tendrán mayores beneficios y garantías. Industria, actividad en picada. El proyecto y la carta se enmarcan en un contexto de profunda recesión.